Para usted, como profesional de la salud mental, ¿qué es una conducta desadaptada? Son todos aquellos comportamientos que no van acorde a los parámetros sociales esperados, a los parámetros también de equilibrio en cuanto a salud mental y que afectan la calidad de vida de un paciente. ¿Qué factores influyen para que se origine una conducta desadaptada? Pueden haber factores internos y externos. Los factores externos pueden influir el ambiente sociocultural, puede influir también el ambiente familiar, los modelos de crianza, experiencias de violencia. Y en los factores internos, pues ya diagnósticos propiamente de salud mental que el paciente pueda llegar a desencadenar, a desarrollar, y esto influye en un comportamiento desadaptado. ¿Cuáles son los 4 tipos de manifestaciones conductuales? Las manifestaciones de la conducta, de las conductas desadaptadas ya en el área de conducta pueden existir diversas, pero conductas desadaptadas pueden haber en cuanto a conductas disruptivas o agresivas hacia las personas. Pueden haber conductas también de abuso de sustancias, adicciones, pueden haber conductas de autolesiones, es una conducta desadaptada, y conductas en las que no se acoplen al ambiente sociocultural, a las normas y límites que cada ambiente exige. ¿Cree que existe alguna diferencia entre conducta desadaptada y conducta inadaptada? Sí, ¿verdad? Por supuesto, la conducta adaptada va a ser aquella conducta que nosotros esperamos que se acople a los parámetros sociales de convivencia que existen y al mismo tiempo que corresponda al equilibrio emocional y mental de una persona. Y la desadaptada es lo opuesto a eso completamente, que no solo le afecta a la persona, sino que también al ambiente que está rodeando a la persona. ¿Cómo logra detectar que una persona presenta una conducta desadaptada? Cuando presenta indicadores de salud mental en donde le afecta a sí mismo y esa conducta afecta a los demás. Por ejemplo, que presente desequilibrio en cuanto a sus emociones, alteración en el estado de ánimo, afectación en la armonía del ambiente en el que se desenvuelve, laboral, académico o también familiar. En su labor como psicóloga, ¿a cuántos pacientes ha detectado con este problema? Mi labor como psicóloga pues es bien frecuente las conductas desadaptadas. De hecho, con diagnosticar a alguien con un trastorno ya lo tomaríamos como una conducta, ¿verdad?, desadaptada. Entonces, ¿con qué frecuencia? Aquí, como ustedes ya vieron, la sala de espera lleno todo el tiempo, en lo privado también. Entonces, muy frecuente, mucho más frecuente de lo que nos podamos imaginar. ¿Cuál es el rango de edades en los que se puede diagnosticar con una frecuencia una conducta adaptada? Bueno, nosotros podemos diagnosticar eso incluso desde la infancia. Un diagnóstico muy frecuente en infancia, por ejemplo, el trastorno desafiante y oposicionista, eso es una conducta desadaptada, cuando el niño se opone a normas, es agresivo, no sigue límites. En adolescencia pueden haber muchos intentos suicidas, en la adultez consumo de sustancias o a conductas ya de otro tipo delictivas. Entonces, en todas las edades existen frecuencias y diagnósticos así muy característicos. En estos casos donde se presenta una conducta desadaptada, ¿cuál es el género que predomina más? Por lo general consultan más género femenino, pero se presenta por igual en femenino y masculino. El detalle está que en los registros, por ejemplo en la estadística que nosotros tenemos, casi siempre la mayor parte de consultas femeninas, pero en realidad son más invasivos, más nocivos los pacientes del área masculina. ¿Por qué considera que hay una predominación de ese género? Como les decía, básicamente es ambos géneros, pero una predominancia consulta por los parámetros culturales que nosotros tenemos. El esquema patriarcal, machista, se hace que el hombre no consulte y que considere muchas conductas normales. De hecho, la violencia se ha naturalizado muchas veces y se considera eso es normal o así me educaron a mí. Entonces no lo consideran un motivo de consulta. Hasta que viene a generar efectos graves, significativos, entonces van y buscan una consulta. ¿Usted considera que es importante incluir a la familia en el proceso de tratamiento de la persona?
es más que importante, es indispensable, porque cuando se trabaja en este tipo de diagnóstico necesitamos abordarlo no solamente con el paciente, sino con el ambiente en el que él se desenvuelve. De hecho, un caso es de mal pronóstico cuando no se aborda en conjunto con el familiar, por ejemplo, en este caso, o el grupo familiar. Es necesario abordarlo al paciente con todo su sistema, en este caso su grupo familiar. Durante la pandemia, ¿el número de pacientes atendidos con este problema ha sido disminuido o se ha conservado el mismo número? Durante la pandemia, como aquí tuvimos esa situación de que es hospital COVID y se suspendió la consulta externa, todo esto no estaba habilitado, entonces más que todo nuestras atenciones eran pacientes hospitalizados y básicamente el mismo número de pacientes con el efecto o con el agregado de todo lo que hay post pandemia, duelo, pérdidas, intervención en crisis. Entonces, y ahorita, ya hace 2 meses que aperturamos la consulta externa, van saliendo todos los motivos de consulta que son consecuencias del confinamiento, ¿verdad? Todas las situaciones que estuvieron víctima y agresor en su casa, ahora están comenzando a consultar. Niños agresivos en casa, ahora están comenzando a consultar. Entonces, pienso que esa pregunta más la vamos a ver de aquí en adelante, todos los motivos de consulta que ven. Es lo que ya teníamos tradicionalmente, más el valor agregado que nos ha dejado la pandemia. En los casos que maneja de pacientes con conductas desadaptadas, ¿qué procedencia predomina más, rural o urbana? Ambas, definitivamente que ambas, rural y urbana. Y se presentan con la misma intensidad en ambas. Cuando recibe a un paciente con este problema, ¿cuáles son las técnicas, métodos o terapias que utiliza para tratar al paciente? Retomamos terapias de las distintas corrientes, cognitivo-conductual, gestáltica, familiar sistémica, si hay conflictos no resueltos del pasado, un poquito también de psicoanálisis, básicamente un enfoque integral que retomamos de las distintas terapias. ¿Qué terapia en específico? Depende de cada caso. Nosotros acá comenzamos con una entrevista que es entrevista y anamnesis al mismo tiempo, y luego ya comenzamos con el plan de tratamiento. ¿Qué procede cuando un paciente con una conducta desadaptada deja de asistir a sus terapias y luego regresa después de varios meses? Eso lo hace de muy mal pronóstico porque no hay adherencia al tratamiento. Entonces, las conductas desadaptadas no desaparecen solas, tienen que recibir un método para que se eliminen y desaparezcan. Y mientras ese método lo suspendemos, en ese caso se pueden incrementar y se pueden exacerbar todo ese tipo de comportamiento y ya venir luego a la consulta no solo por lo que habían venido inicialmente, sino que con otros factores agregados. Menciona las características más frecuentes que describen a los pacientes con conducta desadaptada. Pueden haber conductas desadaptadas en lo que va a trastornos del estado de ánimo, trastornos de personalidad. Pueden haber conductas desadaptadas en trastornos por abuso de sustancias, adicciones de distintos tipos. En los emocionales, conductas delictivas, incluso agresividad, impulsividad. Y en los mentales también pueden ser conductas desadaptadas. Un trastorno emocional que nunca tuvo un tratamiento evolucionó clínicamente a desencadenar de algo mental. En los últimos 4 años, ¿qué año ha sido el que ha tenido más pacientes con ese problema? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido el que ha tenido más pacientes con este problema? Si hemos tenido más pacientes. Ajá, ¿en qué años? Ok. Quizás por igual, podríamos decir. Fíjense que nosotros cada año hacemos en octubre, para el Día del Psicólogo, pedimos a estadística acá nuestra producción. Entonces, ha habido una variante de consulta, no de que hay más trastornos, sino que de consulta como del 2012-2015 hasta acá, mucho más consulta en temas de salud mental. Entonces, y de ahí para acá se ha mantenido el número de pacientes y casi por igual. La población que nosotros vemos es bastante niños, bastante jóvenes, bastante adultos, incluso hasta adultos mayores. Entonces, pues tenemos hospital de referencia, ¿verdad? Para todo bien. ¿Las conductas desadaptadas pueden generar algún trastorno de la personalidad o del estado de ánimo? Sí, era lo que les decía anteriormente, ¿verdad? Que
Ya una conducta desadaptada puede desencadenar trastornos del estado de ánimo, trastornos de personalidad, trastornos mentales e incluso adicciones. No causar, sino correlacionarse a uno de estos. Cuando no han sido tratados, algo que en salud mental no se trate, no se va a quitar solo. Entonces va a ir evolucionando y va a afectar clínicamente. Eso es todo, Liz. Gracias. Quería